Bueno, muchachos, entonces, teniendo claro que nuestro objetivo inicial es poder analizar en detalle esta matriz de correlaciones a través pues, de esa descomposición de la matriz en vectores y variables propias, vamos entonces a ver un poco, bueno, ¿y esto qué significa? Nosotros tenemos nuestra matriz de correlaciones, que esta siempre va a ser una matriz cuadrada, P por P, en donde P es la cantidad de variables, ¿sí? Entonces, lo que me va a garantizar ese análisis de descomposición es tener dos características, dos atributos, los vectores propios y los valores propios, ¿sí? En general, los valores propios son, en este caso, si yo tengo en este caso 1, 2, 3, pongámosle hasta 10 variables, yo voy a tener 10 valores propios. Entonces, el valor propio 1, tenemos valor 1, valor 2, valor 3, hasta valor 10. Y en el contexto del análisis multivariado de componentes principales, estos valores propios lo que me están diciendo es, yo aquí al interior tengo una información, el 100% de la información de las correlaciones. Esos valores propios lo que me van a dar a entender es la jerarquía cuando yo cree unas nuevas variables que van a estar reflejadas en esos vectores propios, cuál es el nivel de importancia con el que esas variables, con esas nuevas variables, básicamente me están reportando la información de ese 100%. Es decir, yo tengo el 100% y creo unas nuevas variables que van a estar contenidas en esos vectores propios. Resulta que la primera variable que yo creo sintética me va a recoger, no sé, el 70% de esa información. El siguiente me recoge el 10, el siguiente me recoge el 5, y así sucesivamente, en un orden decreciente, lo que yo tengo es que en lugar de trabajar con estas 10 variables, lo que puedo hacer es trabajar con un número menor, por ejemplo, con solamente las dos primeras, y esas dos primeras van a contener el 80% de ese 100% que está ahí. Y ya va a tener un panorama mucho más simple de lo que va a ocurrir ahí en términos de correlación. Entonces, eso es más o menos lo que me dicen los valores propios. Los vectores propios son una matriz nueva. Entonces, es en este caso vector 1, vector 2, hasta vector 10. Entonces, estos vectores nuevos, ¿cierto? Son como si fueran una variable nueva y van a ser también 10, van a ser 10 vectores propios, 10 variables. Lo que ocurre es que cada uno de esos vectores, por ejemplo, el vector 1, al final se construye como una ponderación, o sea, lo que hace es coger, digamos, un peso alfa 1 por la variable x1 más un peso alfa 2 por la variable x2 hasta más un peso alfa 10 por la variable x10. O sea, es decir, es una combinación lineal de las variables originales con unos pesos particulares, que son esos alfas que están aquí. Y asimismo son todas las otras, los vectores propios. Vector propio 2 es un beta 1 por un x1 más un beta 2 por un x2 hasta más un beta 10 por un x10. Y son una serie de variables sintéticas nuevas que se construyen a partir de las originales, pero que como les decía ahorita, estas variables, pues, en una proporción distinta recogen la información. Entonces, es posible que, digamos, estos pesos alfa 1, alfa 2 hasta alfa 10, todos sean iguales. O sea, este sea un valor, no sé, 1 de 10, 1 de 10, 1 de 10. O sea, al final lo que yo estoy construyendo es ese vector propio 1 va a ser el promedio de todas las variables, ¿sí? Y resulta que ese promedio por sí solo ya me recoge el 70% de las correlaciones, o sea, de lo que está pasando en esa matriz de correlaciones. Entonces, así sucesivamente se van construyendo otras variables y resulta que la utilidad principal de este análisis, o una de las utilidades principales, es justamente poder tener un problema con 10 variables y poder sintetizarlo en un problema más pequeño de solo dos variables, pero que a su vez recogen un porcentaje muy significativo. Entonces, esa descomposición básicamente lo que me hace es generar una serie de una matriz nueva que son unos vectores nuevos. Esos vectores se construyen a partir de los originales, pero cuando lo construyo a partir de los originales, lo que resulta básicamente es que esas nuevas características tienen un nivel de importancia distinto, diferencial, que resulta que el primero es mucho más importante que los demás y me recoge un porcentaje mucho más amplio de las demás. Entonces, es como cuando, miren, esto incluso se utiliza cuando usted está haciendo compresión de información, por ejemplo, cuando usted comprime la información en un archivo zip, internamente lo que está haciendo es algo similar o incluso puede estar haciendo específicamente un análisis de componentes principales. Entonces uno dice, yo no quiero trabajar,
trabajar con este archivo así tal cual, entonces lo voy a comprimir. El hecho de comprimir es como crear una especie de componentes nuevas que recogen básicamente toda la información y con él puedo trabajar de una forma más simple. Entonces es un poco como la dinámica de ese análisis de componentes principales. Voy a tratar de dar un ejemplo aquí, que luego lo vamos a detallar en la aplicación, pero lo voy a tratar de adelantar aquí. Entonces, en este ejemplo lo que yo tengo es, digamos, yo tengo un objetivo y es crear, por ejemplo, un indicador, ¿cierto? Yo creo que un indicador de diversidad, ¿cierto? En una zona. Entonces, lo que tengo es que en esta zona yo tome información, ¿cierto? En distintos puntos, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es monitoreando distintas características, ¿cierto? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, aquí yo tengo información de las características climáticas. Tengo también información de la abundancia. Tengo información también de, por ejemplo, cómo están las condiciones del suelo, ¿sí? Y puedo tener, digamos, otros factores. Pero digamos aquí, obviamente cada uno de estos se desprende con un conjunto mayor de variables. Entonces aquí el clima, estoy hablando de temperatura, de humedad, de precipitación. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de la abundancia, no sé, de insectos, de mamíferos, etcétera. ¿Sí? Y en el suelo estoy hablando de características del suelo, la textura, y aquí está, por ejemplo, no sé, características químicas del suelo, etcétera. ¿Sí? Y yo al final conformo con eso una gran matriz, X, N por P, ¿cierto? Donde recordemos que N en este caso es la cantidad de puntos, las localizaciones, y P las variables que estoy midiendo, donde están tanto suelo como clima, etc. Entonces, digamos que yo quiero, antes de entrar a hacer ese indicador de diversidad, quiero asociar y ver cómo son las correlaciones de todas esas variables, en principio, todas, digamos, asumiendo que son numéricas. Entonces está la temperatura, está la humedad, está la precipitación, está la abundancia de insectos, la abundancia de mamíferos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y quiero saber cómo son, no, yo no tengo un objetivo principal, o sea, no tengo como que una idea de, sí, yo quiero ver cómo específicamente la temperatura afecta la abundancia de insectos. No, yo quiero en general ver qué correlaciones hay ahí entre todas esas variables, ¿sí? Para posteriormente pensar de pronto en cómo construir un indicador a partir de algunas de ellas. Pero quiero ver cómo son esas correlaciones que están ahí. Entonces, listo. En el enfoque clásico lo que tendría que hacer es empezar a ver una contra una, esta contra esta contra esta, contra esta, y empezar a hacer todas las combinaciones. Si son 30 variables, entonces son 30 combinados posibles gráficos y cruces que tengo para hacer, entonces eso es un poco dispendioso. Entonces, asumiendo que esta matriz toda internamente es numérica para poder utilizar componentes principales, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, vamos a calcular la matriz de correlación, ¿cierto? Esa matriz, con esa matriz de correlaciones, ¿cierto? Lo que voy a hacer entonces es la descomposición y voy a crear un nuevo conjunto de variables, ¿cierto? Sintéticas, que son esos vectores propios, que me van a resumir la información en una menor proporción. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, supongamos que yo creo ese nuevo conjunto y aquí tengo, entonces, mis vectores propios son estos. Entonces, tengo un primer vector propio B1, un vector propio B2, etcétera, ¿sí? Y tengo aquí los valores propios. Entonces, sería el valor propio 1, valor propio 2, ¿cierto? Digamos que este valor propio 1 me da 60%, ¿cierto? O me recoge el 60%, que este valor propio me recoge 10%, ¿sí? Y que el siguiente valor propio, ¿cierto? Me recoge un 3% y ahí para allá. Entonces, digamos que yo decido, yo voy a trabajar entonces con las dos primeras componentes porque ellas solitas me recogen ya un 70% y he tomado esa determinación, ¿cierto? O sea, voy a trabajar solo con estas dos nuevas variables sintéticas, ¿sí? Entonces tengo una primera variable aquí y otra segunda vector propio aquí, perdón. Supongamos que el vector propio 1 es un vector propio que tiene alfa 1 por temperatura, más alfa 2 por humedad, más alfa 3 por precipitación, más alfa 4 por la abundancia de insectos y así sucesivamente, ¿sí? Y supongamos que en este vector propio, las variables, lo que más pesa es la temperatura, la humedad y la precipitación.
Y en el siguiente vector propio 2, en este caso lo que más está pesando es, que sería, digamos aquí, beta 1 por temperatura, más beta 2 por humedad, ¿cierto? Más beta por insectos, beta 4, más un beta 5 por mamíferos, no sé. Y aquí está pesando más estas dos, ¿sí? Entonces, al final, este primer, digamos, vector propio lo que me está recogiendo es, al tener solamente o tener mucho peso en las variables de clima, entonces ese vector propio 1 lo que me está diciendo es, me está resumiendo la información de clima. Me dice, vea, yo le creo un primer indicador en donde básicamente lo que hago es ponderar el clima y le creo un siguiente indicador B2 en donde lo que hago es ponderar abundancia de insectos y de mamíferos o lo que esté trabajando, sí, digamos esas variables pues, que miden pues como las cantidades de alguna especie o la diversidad de alguna especie. Entonces lo que me sugiere este análisis es que en esa zona se presentan unas estructuras de correlaciones y básicamente las estructuras de correlaciones me están indicando es que se forman como, hay unas correlaciones muy fuertes entre la parte climática, ¿cierto? Y hay una correlación muy fuerte entre la parte de la abundancia de insectos. Por el momento, digamos, sería como un primer análisis que me podría arrojar esta parte y yo con esos dos vectores propios nuevos ya empiezo a hacer una serie de análisis adicionales. Entonces hay un gráfico que es muy típico de este análisis que se llama el círculo de correlaciones, ¿cierto? De correlaciones, que vamos a ver ahorita en detalle más o menos cómo se interpreta, ¿cierto? Cómo se construye, cómo se interpreta en un caso particular. ¿Listo? Digamos que eso es un poco esta lógica que les quería tener hasta aquí. Con el caso aplicado yo creo que ya va a ser muy claro el siguiente paso.